Pasamos ahora al capítulo tercero, que se titula The Importance of Seawater Tolerance and Native Status in Mediating the Distribution of Inland Fishes. Este capítulo ha sido recientemente publicado en Journal of Biogeography. Los objetivos principales de este trabajo eran evaluar la importancia de diferentes variables antropogénicas, climáticas y topográficas a la hora de conformar los patrones de distribución de las especies primarias, secundarias y periféricas, tanto autóctonas como introducidas, y en concreto evaluar el papel que juega la alteración hidrológica a la hora de conformar esos patrones de distribución. Finalmente, en este capítulo queríamos también tratar de entender si existía una relación entre esos patrones de distribución y los rasgos de las especies. Nuestras hipótesis de partida era que las especies autóctonas introducidas mostrarían patrones de distribución claramente diferenciados. De hecho, esperábamos encontrar una mayor prevalencia de especies invasoras en regiones más cálidas de la península ibérica y también en aquellos tramos de río más modificados, ¿no?, con caudales más regulados por la presencia de presas. De hecho, esas especies introducidas esperábamos que fueran sobre todo especies bastante limnófilas y con una gran tolerancia ambiental. En total, recopilamos información de presencias para un total de 68 especies, de las cuales 17 son introducidas. Y como comentaba, principalmente esta información se obtuvo a través de GBIF, pero esos datos fueron completados y filtrados con otras publicaciones recientes. Se recopiló información además de 13 variables ambientales relacionadas con el clima, la topografía, el uso de suelo y variables antropogénicas en general. De hecho, como indicadores de la alteración hidrológica, utilizamos el volumen de agua acumulado por los embalses aguas arriba y la capacidad local de los embalses. Con nuestros datos de presencia, las variables ambientales, modelizamos la distribución de las especies utilizando diferentes algoritmos. Usamos GLM, Maxent, Random Forest, Boosted Regression Trees. Y esos modelos de distribución nos permitieron calcular estos mapas de idoneidad, donde se muestran las zonas en las que es más probable que ocurra una especie. Y además calculamos la importancia de cada uno de los predictores incluidos en el modelo. Con esa importancia de las variables, utilizamos luego modelos Permanova para evaluar las diferencias en los patrones de distribución entre los diferentes grupos de especies. Y finalmente usamos un Redundancy Analysis, un RDA, para relacionar esos patrones de distribución con los rasgos de las especies. En general, observamos que los patrones de distribución de las especies de peces continentales ibéricas está principalmente condicionada por variables relacionadas con el clima y con la topografía, si bien observamos que los patrones de distribución de las especies autóctonas e introducidas eran claramente diferentes. Ahora bien, encontramos todavía mayores diferencias en la distribución entre especies primarias, especies secundarias y especies periféricas, principalmente debido a esa diferencia que muestran en la tolerancia a la salinidad y, por lo tanto, en su capacidad de dispersión. Así, por ejemplo, la variable más importante para las especies primarias fue el factor cuenca, es decir, su distribución está principalmente condicionada por las barreras biogeográficas. Ya hemos comentado que estas especies primarias tienen una escasa tolerancia a la salinidad y, por lo tanto, son incapaces, la mayoría de ellas, de dispersar a través del mar y, por lo tanto, están estrictamente confinadas a unas pocas cuencas. Ese es el caso de muchas especies endémicas, como podría ser la boga del Duero, o de algunas especies introducidas, como el pez gato americano, por ejemplo. Por el contrario, para las especies periféricas y secundarias, que presentan una mayor tolerancia a la salinidad, su distribución viene principalmente condicionada por la distancia a la costa. De hecho, se observa una correlación negativa entre la distancia a la costa y la probabilidad de ocurrencia de estas especies, que aparecen sobre todo en tramos bajos de los ríos y en esos hábitats de transición, como pueden ser estuarios o lagunas costeras. La tercera variable más importante en general fue la temperatura media anual y fue especialmente relevante para las especies introducidas.
De hecho, se observó una correlación positiva entre la temperatura media anual y la probabilidad de ocurrencia de muchas de estas especies invasoras, lo que demuestra el carácter termófilo de muchas de ellas, como podría ser el caso del pez gato americano o de la misma gambusia. En lo que se refiere a la alteración hidrológica, vimos que fue una variable bastante importante también para las especies introducidas y de nuevo observamos también una correlación positiva entre esta variable y la probabilidad de presencia de especies invasoras como el caso de la carpa, el siluro o el alburno. De hecho, esas especies introducidas que aparecen en tramos de río más regulados son principalmente especies con una gran tolerancia ambiental y especies que pueden alcanzar incluso grandes tallas. De hecho, pues estas especies piscívoras y de gran tamaño están sobrerepresentadas en nuestros embalses, ya que muchas de ellas se han introducido por su interés para la pesca deportiva. En el caso de las especies autóctonas, que están más presentes en tramos de río menos afectados por esa alteración hidrológica, nos encontramos sobre todo con especies que se alimentan de macroinvertebrados, especies reófilas y algunas especies potamódromas, es decir, que migran a lo largo del río, como podría ser el caso de algunos ciprínidos endémicos.